¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sí, estamos en paritaria provincial. Nosotros en su momento ya habíamos anunciado, ¿no? Que una vez que terminaba la paritaria nacional íbamos a tener nuestra reunión local con el mismo objetivo, ¿no? Que el salario docente no pierda en relación a la inflación, sino que vaya por encima de la inflación. En julio nosotros hemos tenido una reunión para revisar la situación inflacionaria y habíamos visto que la inflación se había incrementado, por eso adelantamos en su momento los incrementos que estaban previstos para septiembre, por eso en julio se hizo un incremento del 15% para llegar al 31% de aumento cuando la inflación llegó al 29%, y está previsto para agosto, para este mes, y que se va a cobrar en septiembre un 5%. De esa manera, hasta tanto nosotros teníamos esta reunión, asegurábamos que el salario no pierda contra la inflación. Y ahora estamos trabajando para tener los últimos meses del año asegurada esta situación, ya está la paritaria nacional, y eso también da certidumbre, porque la verdad que en este tiempo hubo mucha desinformación también, ¿no? Algunos docentes confundidos de que no iba a haber más incremento. Bueno, esto no es así, como siempre lo dijimos, la idea es mantenernos en un esquema que siempre fue la idea del gobierno de la provincia y también a nivel nacional, cuando hacemos la paritaria nacional, de que frente a esta situación de crisis económica, nosotros como provincia aseguremos esa situación de que el salario vaya por encima de la inflación, y en eso estamos. Doctor, en ese sentido, quizás hacen un mea culpa porque ustedes recién decían, bueno, hubo mucha desinformación a lo largo de estas casi 4 semanas que tenemos donde muchos chicos no tuvieron clases, pero se los ha escuchado pocas veces, en caso particular de usted, como titular de la cartera educativa, salir a dar explicaciones. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué, más allá de algún anuncio acompañado de Ivasur, no salió a dar respuesta o certidumbre a una sociedad que lo reclamaba? A ver, nosotros en julio lo dijimos claramente, ¿no? Lo expresamos con mucha claridad, tuvimos una reunión con todas las instituciones gremiales, inclusive con CITEPSA, que después se plegó a un movimiento de medida de fuerza, y lo aclaramos después, cuando fue necesario, también con el ministro de Ivasur, de que nosotros íbamos a tener la paritaria provincial luego de la nacional. Y lo que pasa es que a veces la desinformación no es un problema de los medios de comunicación, también circula en las redes sociales y siempre hemos procurado aclarar las cosas. Lo importante es que para los salteños es un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque el 70% del presupuesto se destina a salarios, y es un esfuerzo muy grande asegurar esto. Lo hemos venido asegurando. Ustedes saben que las paritarias provinciales que nosotros hicimos el año pasado y a comienzo de este año fueron de las mejores del país, y esto lo vamos a seguir garantizando. Lo podés repetir 200.000 veces, pero cuando hay a veces algunos que confunden y demás, pasa esto. Nosotros seguimos insistiendo en esto, la mayoría de los docentes sí está en clases, y aquellos que no están, que tienen alguna ¿Qué confusión al porcentaje, respecto, bueno, doctor, con sí esto ya está se en tiene que clases y disipar, cuántos ¿no? no? Y varía porque es dispar, ¿no? Tenés dispar por localidad, tenés dispar por escuela, pero la mayoría claramente está en clase. Doctor, se habla mucho de, bueno, un grupo de docentes que se hacen llamar autoconvocados y que de alguna manera estaban haciendo un pedido explícito, ¿no?, en cuanto a lo salarial, y mismo también se habían asentado cortando algunos ingresos en lugares clave y demás, y bueno, de alguna manera todo esto provocaba un obstáculo en la gente que circulaba por el lugar. ¿Qué respuesta se le va a dar a este grupo? Primero, me gustaría reflexionar o hacer esta reflexión, ¿no? Los cortes de ruta perjudican a todos, no es la manera de hacer un reclamo, como también una situación de dejar de enseñar se tiene que dar en casos extremos, y especialmente cuando hemos pasado un año tan difícil con la pandemia el año pasado, ¿no? Y en segundo caso, siempre le hemos dicho a esos grupos que no se sienten representados por las entidades gremiales, que la forma para que nosotros como Estado, ustedes saben que por ley las mesas de negociaciones se hacen con las instituciones gremiales, porque si no sería un caos, ¿no? Así funciona en todo el país.
y siempre le hemos pedido que se sindicalicen, que participen de la vida interna de los sindicatos. Es la única manera de que nosotros podamos trabajar en un esquema institucional. Si ellos no se sienten representados, esa es la manera de hacerlo, ¿no? Yo lamento que no se hayan sindicalizado, que no busquen esa forma de trabajar, porque si no, para nosotros es como que si vos llegas a convocar un grupo, aparecen otros grupos que se desconocen unos con otros, y nosotros como Estado tenemos que trabajar con las instituciones gremiales. Entonces, ese problema del problema de la representación docente, la representatividad docente, se tiene que resolver por los propios docentes, y la forma de hacerlo es a través de la participación en la vida sindical o de construir un nuevo sindicato, ¿no? Doctor, y en ese sentido, ¿tienen pensado descontarle el día a aquellos trabajadores que, bueno, no se han presentado a cumplir con sus labores a raíz de reclamo de todo el sector o de una parte del sector de la docencia? Mire, nosotros, lo dicen todos, ¿no? Los funcionarios, lo dijo el gobernador, o sea, no puedes tratar de la misma manera a aquel que fue a dar clase que a aquel que no fue, ¿no? Entonces evalúan esta posibilidad. Sí, claro. Doctor, preguntarle también porque, así como usted marcaba que hubo mucha desinformación, hubo mucha fake también, inclusive en algunos medios de comunicación, que hasta llegaron a poner sobre la mesa la posibilidad de su renuncia al cargo en el gabinete. ¿Le llegaron estas versiones también? ¿Cómo tomó esta situación y cuáles son los desafíos que se plantea bajo esta premisa y estas mentiras que circularon? No, primero que, hay que trabajar sobre hechos concretos, sobre realidades. Vos podés tener diferencias, podés tener distintas miradas, pero y más en una situación como esta, con tanta dificultad que viven las familias, que viven los docentes, que han hecho un enorme esfuerzo en época de pandemia, que lo están haciendo ahora. No sirve todas esas cuestiones de mentiras o de dimes y diretes o de polémicas que no llevan a nada, ¿no? Lo que tenemos que concentrarnos nosotros es el esfuerzo como Estado de que el salario le gane a la inflación, los docentes seguir acompañando a los niños, especialmente en esta época en las clases, qué es lo que piden los padres, qué es lo que necesita la sociedad. Nosotros en Salta a nivel nacional somos de las provincias que hemos tenido la mayor presencialidad posible en este tiempo, junto con Misiones y con la provincia hermana de Jujuy. Tenemos que ir por ese camino, no es el camino de la violencia en ningún sentido, ¿no? Es el camino de... ¿Nunca le pasó por la cabeza dar un paso al costado en este tiempo? En medio de una dificultad como esta, ¿no? ¿Cómo? ¿Nunca le pasó por la cabeza, perdón que vaya interrumpido, dar un paso al costado? ¿Nunca lo evaluó? Los ministros son colaboradores, ¿no? del gobernador. Los ministros no son, digamos, están mientras puedan colaborar con el gobierno, con el gobernador, en el plan de gobierno, en el proyecto de gobierno que el gobernador tiene. Y eso, bueno, mientras se pueda colaborar, o el gobernador lo considere, uno está en ese puesto, y si no, no lo está, ¿no? Eso es lo más natural del mundo y hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Mientras se pueda colaborar y el gobernador lo considera así, estaremos. Pero la discusión de fondo no son las personas, ¿no? Más allá que, por supuesto, cada uno le pone una impronta, ¿no? Sino las políticas que tenemos que desarrollar. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que garantizar en el tema salarial, y les vuelvo a repetir porque es importante aclararle a aquellos que a veces han tenido esta información tan confusa, y por eso estamos reunidos en la mesa paritaria luego de la nacional, es asegurar que el salario en una situación tan compleja como esta no pierda, sino que esté por arriba de la inflación. ¿Hasta cuándo, ministro, se va a extender esta reunión? Quizás con los días también. ¿Y cuántos docentes se encuentran en este momento? No tenés un plazo. Vos estás dialogando con las instituciones gremiales, distintos temas, que también hay temas vinculados a la titularización y otras cuestiones vinculadas a la cuestión del sistema educativo, del tema docente, pero no es que hay un plazo, ¿no? Vas debatiendo hasta que se va llegando a algún acuerdo que permita, cerrar un acuerdo paritario, ¿no? Esperemos que tengamos a la brevedad un acuerdo entre el gobierno y en las entidades gremiales, pero eso depende de cómo vamos acordando las distintas posturas, ¿no?
Ujú. Con el objetivo de esto que hemos planteado acá en esta conversación de tratar de poner blanco sobre negro, tratando de aclarar, desde algún sector también se manifestó que algunos docentes habían pedido un sueldo básico para quienes arrancan en la profesión de 120.000 pesos. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se planteó también en la mesa en estas horas que Bueno, llevan adelante de lo que pasa negociación? es que usted tiene como distintos grupos llamados autoconvocados. Uno de los grupos planteó eso. Lo que pasa es que vos tenés límites fiscales, ¿no? Eso es inviable. O sea, cuando vos pedís lo imposible, en el fondo no buscás una solución, ¿no? Si vos digamos, si hablas con el ministro de Economía, te va a decir, bueno, si nosotros llegaríamos a eso, empezaríamos a no poder pagar los sueldos, porque la provincia no está en condiciones de hacerlo. Y eso no es lo que sucede en ningún lado del país, ¿no? Por eso vos tenés la paritaria nacional que te fija un esquema y que está vinculado al esquema inflacionario, y no es que uno puede subir el 300% de golpe los salarios, no hay posibilidad alguna. Son propuestas que de entrada son inviables. Cualquier persona puede hacer números y saber que eso no se puede dar, y en el fondo es como decir, bueno, hago esta propuesta, en el fondo lo que quiero es seguir en un conflicto, ¿no? Ministro, a veces se limita, ¿no?, lo educativo y quizás lo de gestión educativa, si se quiere, a lo salarial, sobre todo cuando suceden este tipo de cuestiones donde uno tiene que acordar, ¿no? ¿Cómo usted se maneja vinculado al diálogo, al contacto con los docentes, independientemente, si se quiere, de este tema específico de dinero, de sueldo, ¿no? Bueno, nosotros siempre visitamos las escuelas, hablamos con los docentes, inclusive cuando hablas con los docentes, hay docentes que están agremiados, otros que se consideran bueno, que no se sienten representados por los gremios. En definitiva, hablas, dialogas con todos, no solamente de la cuestión, en este caso salarial, sino las cuestiones pedagógicas, lo que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes en este tiempo, ¿no? Cómo tenés que priorizar los contenidos, cómo asegurás de que se vayan recuperando las heridas que está dejando la pandemia, cómo vamos a ir cambiando también la currícula educativa, la formación docente, para que, bueno, tengamos una educación distinta, ¿no? Que cada gobierno le vaya sumando algo al sistema educativo para mejor. Nosotros queremos incorporar la educación emocional en las aulas, eso también es un proceso. Bueno, la educación es muy amplia, la educación para el trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos que están en el secundario estén mejor preparados? Cómo después ofrecemos nuestras propuestas de formación profesional que realmente estén relacionadas con el sector productivo y de servicios, que haya posibilidades de trabajo cierto, en base a la capacitación. Bueno, son innumerables cuestiones que tenés que trabajar y hablar y dialogar, más allá de la cuestión salarial, obviamente, que tenés que siempre tratar de garantizar esto que veníamos hablando, ¿no? Que el salario se vaya reconstituyendo, aunque sea de a poquito, y que no pierda con esta crisis que vivimos, ¿no? Que desgraciadamente nosotros como provincia no podemos resolver una crisis social, económica, pero sí tenemos que garantizar esta situación del salario, ¿no? Salgo un momento del tema del salario y le transmito una pregunta que en realidad no es mía, sino de muchos padres que están del otro lado y seguramente se deben estar preguntando, bueno, ¿cómo se hace ahora para recuperar estas 4 semanas de clase que perdieron los chicos? ¿Cómo plantean una estrategia para, bueno, que no pierdan en un año complicado, como bien lo marcaba usted, por la pandemia y demás, donde la presencialidad ha sido escasa? ¿Cómo hacen para recuperar esos contenidos? Bueno, por eso es todo un desafío pedagógico trabajar en esto, con aquellas aulas y aquellas escuelas en donde haya habido problemas de que no han ido a dar clases. Va a ser un gran desafío, por eso estas cosas no ayudan a tener una situación de salida de la pandemia frente a la situación de un año que ha sido muy duro. Pero bueno, vamos, nosotros ahora estamos en una mesa paritaria, lo que tenemos que trabajar es garantizar lo que le veníamos diciendo, y poder avanzar, y tratar de decirles a aquellos que hoy están confundidos, que vuelvan a las aulas, nosotros tenemos que garantizar los salarios por arriba de la inflación y que cada uno garantice también la prestación de su trabajo, ¿no? Bueno, ministro, sabemos que está en medio de los diálogos en las distintas mesas, así que, bueno, lo dejamos continuar y estaremos, bueno, pendientes de la información de lo que vaya ocurriendo para estar informado.